problema. Si nuestros opositores ganan, ningún problema. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes, los permitían, es que se hacían de la vista gorda, estaban ahí de adorno, de florero. Firmaron cuando el fraude del 2006 avalando la elección y la traen contra nosotros desde entonces. Es fobia. Voy a convertir en guardián para que no haya fraude electoral. Y puede que no nos guste un personaje, pero no pueden fabricarse delitos. Es un atentado a la democracia. Es mi derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o de cualquier reglamento. No somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales. Lo más importante es tener autoridad moral. Se tiene que predicar con el ejemplo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Usted sabe lo que tiene que hacer: suscribirse, activar la campanita, compartir y comentar. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio, de un tema muy importante, de mucha trascendencia, por los tiempos políticos que estamos viviendo en México, ya que todos sabemos, el 6 de junio se van a llevar a cabo las elecciones más importantes, las más grandes de toda la historia del país, a decir de los expertos. Y es que hay un problema en todo ello, además de todos los que hemos sabido y conocido. El INE, esta institución garante de la democracia en nuestro país, que ha costado tantos años, tanto dinero, tanto esfuerzo, edificar, construir, crear, se ha visto pues vapuleada, buleada, golpeada, atacada por el jefe del Poder Ejecutivo mexicano, por Andrés Manuel López Obrador. De ahí que hayamos decidido hablar de este tema, AMLO contra el INE, democracia en peligro. Y para ello yo quiero darle la más cordial bienvenida a alguien que sabe y mucho de estos temas. Es un agente muy importante en los mismos. Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Fue presidente del IFE, ahora INE, del 2003 al 2007. Luis Carlos, es un placer, es un honor saludarte. Muchas gracias. Tony, con todo gusto y gracias por invitarme a platicar. Luis Carlos, dime una cosa. ¿Está la democracia en peligro, dado los ataques del presidente hacia el INE? Sí, está en peligro. No quiere decir que se nos va a acabar mañana, pero sí quiere decir que el presidente ha iniciado una ruta para desacreditar al Instituto Nacional Electoral y a partir de ahí, después de la elección, pedir su desaparición. Y eso sí me parece muy, muy grave, porque el INE antes IFE, con todas las deficiencias que puede tener, pero sobre todo con toda su capacidad y reconocimiento nacional e internacional que tiene, es una institución que ha permitido que en los últimos 30 años tengamos elecciones confiables. López Obrador se ha dedicado a desacreditar las elecciones durante toda su carrera. Gane o pierda, incluso en 2018 ganó por un enorme margen y aún así dijo que si hubiese podido el INE le hubiera hecho trampa. Entonces es un actor desleal el presidente de la República, siendo el jefe del Estado mexicano. Debiese ser el protector de las instituciones, pero no lo ha sido. Entonces, a mí sí me preocupa que después de las elecciones, si gana la mayoría en la Cámara de Diputados, va a intentar eliminar al INE. Y si eso ocurre, sí me parece que las elecciones, como las conocemos hoy, están en riesgo. Oye, Luis Carlos, pero es algo que yo no entiendo. Me parece esquizofrénico, me parece una locura. Si ganó por este amplio margen, por estos más de 30 millones de votos, cuando le dio esta garantía el INE, cuando hubo un acontecimiento extraordinario, hay que decirlo, en 2018, ¿por qué?
Me recuerda mucho a Donald Trump, quien además de haber ganado en su momento, hizo lo mismo, desacreditar a las instituciones norteamericanas. ¿Aquí sería lo mismo, Luis Carlos? Sí, López Obrador se parece mucho a Donald Trump. Recuerda que los dos son políticos populistas y los populistas requieren enemigos, requieren polarización, requieren atacar. Esa es la naturaleza de ser, esa es su gasolina, ese es su oxígeno. Entonces, de la misma forma como Trump, siendo presidente de la República, se dedicó a atacar la organización de los comicios y aún antes de la elección de noviembre del año pasado, meses antes empezó a decir que podía haber fraude. Lo mismo es López Obrador. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen en parte porque requieren eh, inventar conspiraciones y entonces la conspiración de que les van a hacer fraude es una conspiración que siempre es útil. En el caso de López Obrador lo hace porque tiene animadversión por el INE desde hace 20 años. Cuando él perdió la elección presidencial en 2006 por un margen muy estrecho, en lugar de aceptar el resultado y felicitar al ganador, se dedicó a construir un mito de un fraude que nunca probó, que nunca se ha demostrado ningún video, ningún audio de que se haya dado ese supuesto fraude. Y con base en ese mito fundacional ha proseguido su carrera política. Entonces, eh, esta tergiversación de los hechos es parte de su naturaleza. Y como en esta elección Morena va a perder votos respecto a lo que ganó en 2018, va a haber una pérdida de Morena. Morena va a ser por una parte el partido más votado en esta elección, va a ganar mucho, pero va a perder respecto a 2018. Y López Obrador no tolera eso y va a usar al INE como el culpable de que Morena pierda diputados, pierda votos en esta elección. Es por esa combinación de factores que López Obrador actúa de esa manera. Mira, acabas de poner el dedo en la llaga. Recientemente Sergio Sarmiento, y seguramente tú leíste la columna, escribió sobre este mito que hay en torno al fraude del 2006, en donde en todo caso, además de Felipe Calderón, tú hubieses sido el gran ejecutor de este fraude, de este presunto fraude. Seguramente tú no eres de la simpatía del presidente, Luis Carlos, tampoco. Pues, digo, no sé, ni me tiene muy preocupado, por supuesto, pero efectivamente el presidente considera que todas las instituciones del periodo previo, que llama neoliberal, están encarnadas por personas perversas, neoliberales, tecnócratas, y todas ellas, todas esas instituciones, tanto las del sector salud, las del sector energía, las del sector electoral, todas ellas son desacreditadas por el presidente. Y lo que el presidente quiere hacer es desmontarlas, desaparecerlas, porque el presidente cree que cuando él llega al poder inicia la era de la democracia en México. Es una suerte de creacionismo que él ha inventado. Recuerda que para él este es el inicio de una cuarta transformación, como si estuviéramos en el Nuevo Testamento, como si iniciáramos un mundo de paraíso en la tierra que antes no existía. Entonces, él quiere destruir todo el pasado y construir un nuevo futuro a partir de sus creencias, de sus estigmas, de sus anhelos. Así es como él lo ve. Un poco lo que Lorenzo Córdoba estipula y escribe en su nuevo libro, ¿no? Donde dice que no fue una democracia que construimos de la noche a la mañana. En torno al periodismo igual, se piensa que la libertad de expresión nació y surgió con la 4T, nació hace casi 3 años y no es cierto tampoco. Nos hemos ganado los periodistas, pues todo lo que hemos logrado, aunque haya quienes no quisieran que así fuera, que se les criticara. Ahora, el hecho de que López Obrador quiera volver a aquellos tiempos, estaríamos hablando de que sería como cuando en 1988 Manuel Bartlett, por cierto, ejecutó esta famosa caída del sistema cuando Gobernación era la que llevaba a cabo las elecciones. ¿Eso quisiera el presidente, Luis Carlos? No sé lo que quisiera el presidente. Lo que sé es que quiere eliminar al INE y que quiere crear un instituto a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Un instituto que cambie de nombre y se llame Instituto del Pueblo para organizar comicios austeros y transparentes, seguramente. 2, quiere que cueste menos y creo que aquí yo comparto ese punto de vista. El INE
cuesta mucho y no es culpa del INE, es culpa de los partidos que le han encargado muchísimas funciones, que algunas de ellas son absurdas. Entonces me parece bien desregular las elecciones, desmontarle al INE muchas de sus obligaciones que, reitero, son ridículas. Me parece correcto. Me parece también que podríamos pensar en cómo disminuir el dinero de los partidos de forma gradual, por supuesto. El problema de López Obrador es que no hace un análisis integral de lo bueno y lo malo. Quiere hacer una reforma para desacreditar al INE, para cambiar a sus consejeros, para tener un órgano electoral más proclive a la cuarta transformación. Quiere en suma tener un aparato de propaganda electoral desde el Instituto Electoral, que le va a cambiar el nombre. Ese es el problema. López Obrador detesta a los órganos autónomos porque le parecen caros, porque le parecen innecesarios y porque son un contrapeso a su poder presidencial. López Obrador es una persona de corte autoritario, personalista en su manera de decidir, de ejecutar. Esa es su naturaleza. Entonces, él no entiende de nueva administración pública, no entiende de nuevos esquemas de gerencia en donde la supervisión y los contrapesos son parte de que las cosas se hagan mejor. Él es muy anticuado, él cree que él debe decidir, que el presidente manda, que nadie le debe decir que no. Y el INE le ha dicho que no muchas veces, igual que otros órganos autónomos, y eso en parte le genera incomodidad y quiere terminar con esos mecanismos externos de control. Oye, Luis Carlos, y a mí me parece como ciudadano, ya olvídate como periodista, como ciudadano me parece muy preocupante porque yo no pago mis impuestos para que sean utilizados para que el primer mandatario ponga a todo el aparato del Estado y a sus principales voceros en contra de una institución en la que yo particularmente creo, yo y muchos ciudadanos, yo me atrevo a decir que la mayoría. Entonces, es preocupante este asunto, pero en todo caso, ¿qué va a pasar, Luis Carlos? ¿Qué vaticinas tú de todo esto? Después del 6 de junio, ¿qué ocurrirá? Pues si el 6 de junio López Obrador gana la mayoría que hoy tiene en la Cámara de Diputados, va a desaparecer al INE. Si no gana la mayoría en la Cámara de Diputados, va a intentar desaparecer al INE, pero no va a tener los votos. Punto. Por eso la elección intermedia es tan importante, porque significa que si vuelve a repetir la hazaña de 2018 y gana tantos votos, entonces López Obrador va a emprender un proceso destructivo de muchas instituciones que en mi opinión son muy importantes para el futuro de México, entre ellas el INE. Entonces eso es lo que nos espera, depende de la votación. Eso es lo que va a definir no solo el segundo trienio de López Obrador, sino las próximas décadas del país. Qué barbaridad. Fíjate que has hablado de lo anticuado. Creo que nunca nadie lo había dicho tan clara y correctamente. Fíjate que leía yo la columna que seguramente tú leíste de Jesús de los Ríos. Bueno, que Jesús de los Ríos dijo que no solo era un retroceso a los años 70, sino a 1824. Es decir, ya no estamos hablando de que el país va para atrás en un momento dado, Luis Carlos, sino estaríamos hablando de siglos de atraso con estas acciones de un presidente así. Pues sí, es un retraso, pero yo creo más bien que López Obrador quiere construir un modelo populista autoritario. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo en donde se vuelve a la figura de la persona, no de la institución. Lo que importa es el líder carismático, el líder máximo, el líder de la cuarta transformación, un presidente todopoderoso que no tiene contrapesos, sustentado en el amor del pueblo, y el amor del pueblo se construye con base en programas sociales, en apoyos, con el apoyo del ejército y las Fuerzas Armadas como uno de sus bastiones, un país nacionalista, estatista, que restringe la competencia de los particulares porque le parece que el Estado debe controlarlo todo. Eso es lo que quiere López Obrador, es un modelo sesentero, cincuentero, setentero del siglo pasado. En ese sentido, ¿es una vuelta al pasado? Sí, es una vuelta al pasado, por supuesto, pero un modelo más autoritario que el que alguna vez tuvo el PRI. El PRI era un partido hegemónico, pero no necesariamente sus líderes tenían un estilo autoritario.
Digo, José López Portillo lo tuvo, Luis Echeverría lo tuvo, pero después de esos dos, los demás presidentes de México han sido más modernos, han controlado con dinero, han controlado políticamente, pero no han tenido este estilo ostensiblemente autoritario, personalista, eh, que tiene el presidente de la República actualmente. Entonces, pues es un modelo muy anticuado, pero puede funcionar porque en muchos lugares del mundo ha funcionado y funciona porque un segmento de la población se queda muy satisfecha porque reciben dinero, porque reciben apoyos y porque sienten que el presidente los representa. Entonces, es un modelo que es a veces sostenible y ese es el riesgo de México. Y de ahí que diga que se convertiría en un garante de la democracia, ¿no? En un garante de la política y de las elecciones, cualquier cosa que ésta sea. ¿Se estaría llevando a cabo aquella frase de al diablo con sus instituciones tan cuestionada en aquel momento, Luis Carlos? Pues sí, puedes tú decir que eso ocurriría y lo que él haría y está tratando de hacer es construir nuevas instituciones. Las instituciones de la democracia populista, que son instituciones que se basan en el pueblo, que siempre giran alrededor de darle apoyo a los más vulnerables, con una narrativa de una nueva era. Sí, efectivamente, ya ha construido algunas que están apenas en ciernes, no ha podido derribar muchas porque no tiene los votos del Congreso. Y bueno, reitero, eso dependerá si gana o no gana la elección del 6 de julio. Oye, Luis Carlos, pero este asunto se ha crispado de verdad de manera muy, muy peligrosa y preocupante, porque no solo es el presidente desde el púlpito de la mañanera, ¿no? Ya vimos lo que hizo y lo que dijo Félix Salgado Macedonio, ¿no? Ir a casa de Lorenzo Córdoba, es decir, amenazar, amedrentar, ya no solo es queda en el discurso, podría quedar esto en serios problemas y pleitos, ¿no? Violencia, diría yo. Sí, sí, efectivamente, uno de los riesgos de estos modelos de confrontación es la violencia. Digo, ya tenemos violencia verbal, ya tenemos una destrucción del diálogo, ya tú ves las redes sociales y están impregnadas de odio, de descalificación, estamos perdiendo la capacidad de dialogar porque López Obrador ha contribuido a romper ese diálogo porque él no quiere dialogar, él quiere imponer, porque su modelo se basa en la exclusión, porque no es un líder incluyente. Y entonces lo que generan y gestan es un estilo de polarización que es muy dañino. Ya lo estamos viviendo en México. Otros países lo han vivido, Estados Unidos lo está viviendo. No es con Trump cuando llega el discurso de la aniquilación. Ya venía gestándose desde hace 20 años. Eh, Donald Trump lo exponenció. En México había un discurso excluyente, pero moderado, y López Obrador lo está gestando. Sin duda, ese es uno de los grandes problemas. Oye, y dime una cosa. ¿Hay aquí una presunta superioridad moral en todo esto, mi querido Luis Carlos? Es decir, los buenos somos nosotros, estamos pontificando en ese sentido y los malos son los que no confíen en mí, los que no estén conmigo, ¿no? Bueno, ya lo dijo claramente, o se está a favor de la transformación o se está en contra, pero aquí también es esquizofrénico, Luis Carlos, pensar que muchas de las reglas de las elecciones se cambiaron, se modificaron por presiones de la oposición. ¿Y quién encabezaba esa oposición? Era López Obrador. Entonces ahora él está en contra de que se apliquen ciertas reglas, reglamentos y leyes cuando él fue el causante o por él y sus presiones y sus movimientos y demás se llevaron a cabo. Sí, pues por supuesto, la gente se ha dado cuenta que López Obrador es muy incongruente. Una cosa es López Obrador candidato que pedía que el presidente no se entrometiera en las elecciones y otra cosa es él como presidente que se entromete todos los días. Una cosa es él que pedía que hubiera un contrapeso a los presidentes del PRI y del PAN y otra cosa es él que no quiere que la haya. Una cosa es él como presidente del PRD que en los años 90 ayudó a crear el IFE, lo aplaudió y ahora ya quiere desaparecerlo. Hay un gran problema de contradicción
y buena parte del problema de la contradicción es que cada vez que la gente se lo señala, eh, basa su descalificación en lo que dices de la superioridad moral. Parte de sus falacias, de su discurso, es el tema de yo soy superior moralmente, quienes me critican tienen un pasado vergonzoso, así es que no acepto críticas porque nosotros somos diferentes. Y no importa que le muestres que los políticos de Morena son igualmente corruptos, deficientes, oportunistas que otros políticos, que son igual y en muchos casos son peores, pero él sigue con esta idea de la superioridad moral. Cada vez que alguien lo cuestiona, cuestiona las motivaciones del crítico, no debate los argumentos, sino descalifica al transmisor del mensaje y se construye con base en la superioridad moral, efectivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y hablando de estos impresentables, ¿no? Creo que el caso más paradigmático seguramente es el de Félix Salgado Macedonio. En fin, y hablando de estas contradicciones, existe el hermano incómodo, Pío, ¿no? ¿Sí va el INE, el Instituto Nacional Electoral, a investigarlo, Luis Carlos? Lo está investigando, pero hubo una queja que interpuso Pío para que no lo investigaran. Otra vez la incongruencia, si nada debe, nada teme. Entonces, sabremos de esto seguramente después de la elección, pero claramente lo de Pío es otra vez lo mismo. López Obrador fondeó su campaña de 2018 como lo han hecho otros candidatos, con contribuciones de gobernadores que le dan dinero en efectivo, de empresarios que le dan dinero en efectivo y que a cambio de eso esperan favores. Quizá haya sido en una magnitud menor, no lo sabemos, pero ese video de Pío es muy probable que sea dinero que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le entregaba a López Obrador para quedar bien con él y que López Obrador recibía a través de su hermano para fondear sus actividades. La pregunta es, ¿cuántos gobernadores le habrán dado dinero? Varios probablemente. ¿Cuántos empresarios le dieron dinero? Varios seguramente. Entonces, en el fondo, aunque probablemente al inicio de su carrera López Obrador no quería ser como los demás políticos, tengo la impresión y hay indicios de que en cómo fondear su campaña, López Obrador se comportó en 2018 de manera parecida a otros políticos. Es decir, su dicho de que somos diferentes no aplica en este caso. ¿El presidente es un corrupto, Luis Carlos Ugalde? Creo que esa pregunta no la puedo contestar porque además la planteas de una manera bastante inexacta. ¿Qué quieres, que te conteste sí o no? Pues no puedo contestarlo. Creo que sería irresponsable de mi parte. Yo lo que dije es que hay indicios de que López Obrador en 2018 pudo haber fondeado su campaña de manera semejante a como lo han hecho otros partidos. Eso constituye actos de corrupción, por supuesto, son ilegales. Pero contestar tu pregunta como tú la planteas creo que no ayuda al debate con matices. Claro, claro, entiendo. Lo que pasa es que finalmente se ha comportado como, está terminando siendo tal vez como lo que criticó, ¿no, Luis Carlos? Él criticó todo esto que ahora lleva a cabo. Yo la verdad es que yo soy paisano del presidente. Yo lo conocí, yo lo entrevisté en Tabasco cuando era muy difícil, era un pecado entrevistarlo. Estamos hablando de los 90. Era yo realmente muy joven, pero bueno, me atreví a estar en contra del gobierno de Roberto Madrazo en aquel momento. Y fíjate que yo conocí a un político totalmente distinto, totalmente diferente al que yo veo en las mañaneras y al que yo veo en la silla presidencial y en Palacio Nacional. Es totalmente diferente a aquel hombre, aquel luchador social, aquel hombre de izquierda que hizo tanto en muchos sentidos. Ahora entiendo que muchas cosas para bien y otras para mal. ¿Crees que la silla presidencial verdaderamente transforma a un líder de esta naturaleza, Luis Carlos? López Obrador simplemente es un político pragmático, populista, punto. Y probablemente lo distingue de otros políticos su discurso anticorrupción, pero en los hechos, como presidente, ha hecho muy poco por combatirla. Quizá lo que verdaderamente lo distingue de otros políticos es su sentido de austeridad. Eso creo que sí es genuino, pero López Obrador como presidente del país
ha hecho muy poco por combatir la corrupción. Vaya, ni siquiera lo ha hecho respecto al gobierno anterior al que tanto critica. Es sorprendente que después de 2 años y medio de gobierno, salvo el caso de Rosario Robles, que está en proceso, no haya habido un solo funcionario de alto nivel del gobierno anterior que haya sido investigado, procesado, nadie. Y si Enrique Peña Nieto fue presuntamente un político que favoreció, privilegió, toleró la corrupción, ¿cómo es posible que después de 2 años y medio no haya habido un solo proceso en contra del expresidente o de alguno de sus colaboradores? Llama profundamente la atención, por eso es que muchos han sugerido que esto se trata de un pacto que hubo. Yo no voy a decir si es cierto o no es cierto, simplemente reproduzco que llama la atención que el presidente que presuntamente iba a combatir la corrupción no haya hecho ningún acto concreto en contra del gobierno anterior. Vaya, hay un senador del PAN, que era un senador eh, secundario, que está ahora en la cárcel en proceso, pero son 1 o 2 personajes secundarios de tercer nivel. No se trata de los altos mandos del gobierno anterior. Entonces, llama eso enormemente la atención sobre si realmente el presidente está comprometido con eso o lo usa solamente como un acto de propaganda política. Oye, Luis Carlos, entonces ya de Pío, de Felipa, de Ackerman, de Bartlett, etcétera, 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 ni hablemos. Digo, yo lo único que digo es que no ha habido un combate serio de la corrupción, ni por el lado de las medidas de política pública para prevenirla, ni por el lado de la investigación de personas de carne y hueso. Oye, Luis Carlos, regresando a nuestro tema central de López Obrador en contra del INE, dime una cosa, ¿es querer curarse en salud? ¿Estar pregonando? ¿Estar como agorero de la desgracia diciendo que va a haber fraude y que el INE es, híjole, la frase hasta la tengo aquí apuntada, fíjate. El INE es el supremo poder conservador. ¿Cómo ves esto, Luis Carlos? Pues es populismo, retórica, rollo, punto, para alimentar a sus seguidores. Ya, creo que no hay que prestarle demasiada atención, es retórica, es rollo, es irrelevante, carece de sustancia, es para asusar a sus seguidores y generar una política de la destrucción. Ahora bien, sí, es retórica, estoy de acuerdo contigo, es su manera de hablar, su manera de dialogar con el pueblo bueno y sabio. Sin embargo, son las acciones y las posteriores acciones que vendrían, dado lo que nos has platicado y lo que ha estado sucediendo, lo que realmente preocupa. Si el presidente no logra sus objetivos electorales en esta elección, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuál sería el terreno, Luis Carlos Ugalde? Si no logra sus objetivos electorales, pues va a ser un presidente que se va a enojar mucho porque no va a tener los votos para transformar a la República, no va a tener los votos para eliminar al INE, no va a tener los votos para eliminar la reforma energética. Pues va a tratar de presionar al Congreso, va a tratar de hacer consultas populares, va a acusar que hay un bloqueo a su gran transformación, pero finalmente no lo va a poder hacer. Y eso lo va a tener muy irritado, de tal forma que yo preveo que vamos a tener una segunda mitad del sexenio aún más polarizante, aún más conflictiva, porque el presidente se va a sentir impotente de poder concluir su obra transformadora, y esto pues va a ser muy estridente. Sin embargo, el país creo que se va a beneficiar porque creo que muchas de sus obras transformadoras son en realidad obras destructivas, como aquella de desaparecer al INE, por ejemplo, o como aquella de eliminar la reforma energética. Entonces, creo que será una segunda mitad del sexenio en donde pues habrá contrapesos, habrá pleitos, pero eso es la democracia. Si López Obrador tuviera otro estilo político y pierde la elección en la Cámara de Diputados, lo que haría es sentarse con la oposición
negociar una agenda común, ver qué se puede, qué no se puede y trazar una ruta para la segunda mitad del sexenio. Eso es lo que hace un político normal. López Obrador no es así, López Obrador no se va a sentar con nadie, va a acusarlos de corruptos, de bloqueadores, de golpistas, y entonces va a exacerbar el ánimo de polarización. Luis Carlos Ugalde, yo quiero agradecerte infinitamente que hayas arrojado luz a este tema. Me parece, sin temor a equivocarme, que si hay alguien autorizado para hablar de ello, eres tú, Luis Carlos Ugalde. Yo te quiero preguntar dos cosas finales, además de darte las gracias infinitamente por tu generosidad. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, los mexicanos de a pie? ¿Qué podríamos hacer para salvar al INE, me atrevo a decir, y para, bueno, no quiero sonar exagerado, para salvar a México, por un lado? Y por otro, quiero saber qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma. Luis Carlos Ugalde. Bueno, lo primero que yo digo es que se puede hacer, pues votar. Digo, esto que es tan simple, pero es lo que realmente podemos hacer el 6 de junio, votar y convencer a 10 personas que salgan a votar. Incluso no importa por quién, hay que defender la democracia, y la democracia es más relevante de quién gana y quién pierde. Entonces hay que promover que la gente vote para dar una señal de que nuestra democracia con sus deficiencias sigue funcionando. Primero es votar. Segundo, quienes estén preocupados por la concentración del poder de López Obrador y su estilo populista, polarizante, divisorio, pues deben votar para generar un contrapeso. Yo creo que la democracia es un sistema de contrapesos, de frenos. Esa es la democracia. Yo hace 20 años festejé cuando el PRI perdió la presidencia. ¿Por qué? Porque era un contrapeso. Yo festejé en 1997 cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo vi con muy buenos ojos cuando el PRI perdió la primera gubernatura del país en 1989. Es decir, esto no es en contra de López Obrador, esto es a favor del sistema de pesos y contrapesos. Los pesos y contrapesos generan mejores gobiernos. Lo que está ocurriendo en este gobierno de una concentración del poder es que esto derriba los fundamentos de la democracia. Entonces, quienes crean que la democracia debe ser un sistema de freno del abuso del poder, deben votar por generar contrapesos. Y entonces creo que la oposición, las opciones son claras. Quienes crean en ese modelo, pues deben votar básicamente por la coalición opositora, que es la del PAN, PRI, PRD. Salvo Jalisco, donde Movimiento Ciudadano es la fuerza más importante, en el resto del país lo es esta coalición. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, muchos estarán a favor de la concentración del poder, creen que esa es una manera de López Obrador para construir un mejor país. Hay mucha gente que está satisfecha. Bueno, esos deben votar por Morena y sus aliados. Punto. Y creo que además tenemos que mantener una actitud positiva, porque a pesar de todos estos riesgos que vemos, creo que el país va a salir adelante. Estos son momentos de turbulencia, pero la gente debe salir y participar, estar activa y dejar la apatía, el conformismo, el pesimismo. Creo que tenemos que mirar al futuro con optimismo y ojalá a través de tu programa y esta charla muchos de quienes nos ven se animen para hacer la diferencia. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, presidente del IFE del 2003 al 2007. Gracias, muchas gracias por esta conversación que necesitábamos, que a un servidor particularmente le hacía falta y desde luego al público. Gracias, Luis Carlos. Gracias, Tony. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Sé que pues hoy más que nunca tienes mucho que hacer y por eso valoro y agradezco muchísimo más tu generosidad. Bueno, yo no agrego más porque creo que lo fundamental lo ha dicho Luis Carlos Ugalde. Así que bueno, me despido. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. AMLO contra el INE, democracia en peligro. Ya sabe usted, suscríbase, active la campanita, comente, comparta. Hasta la próxima.